Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema de triángulos del curso de geometría. Vamos a leer las preguntas y luego daremos su solución. Aquí nos dice en la figura AC es igual a BC y AB es igual a CD, hay el ángulo X. Entonces acá tenemos la solución, pero hay que explicar. Ahora, los datos, hay que poner los datos que nos da el problema. Aquí está X, aquí está X, aquí está 2X, aquí está 2X, aquí está X y aquí está X. El otro dato, AC es igual a BC. Quiere decir que AC, todo esto, es igual a BC, a todo esto de acá. Ahora, ese es el primer dato, pero si todo esto es 3x, esto será 3x necesariamente. ¿Por qué? Porque si los lados son iguales, eso se llama un triángulo isósceles. Si los lados son iguales, los ángulos necesariamente son iguales. Esto es 3x y esto es 3x. Entonces con este dato hemos hallado este ángulo que vale 3x. Listo, ya hemos usado ese dato. El otro dato, AB es igual a CD. AB, todo esto de acá, es igual a CD. Pero lo que sucede es de que nosotros tenemos que hacer un trazo adicional. ¿Por qué? Porque, vean ustedes, si prolongamos esto de acá y prolongamos todo esto de acá, se va a formar un triángulo, pero la idea es formar un triángulo que sea isósceles. Entonces, para que este lado sea igual a este lado, vean ustedes, y este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Esa es la idea de prolongar. Entonces la dificultad de este problema justamente está allí, en que el alumno tiene que usar su imaginación para hacer ese trazo, prolongar y formar este triángulo isósceles. Entonces por eso es muy interesante este problema. Entonces ya esto es 2x y esto es 2x. Listo. Entonces, ¿para qué hacemos esto? También para que nosotros nos demos cuenta de algo muy curioso. Hay otra propiedad. Vean ustedes, si nosotros miramos, por ejemplo, este triángulo, este que estamos resaltando con este otro triángulo que estamos resaltando, ¿qué va a suceder? La suma de estos ángulos tiene que ser igual a la suma de estos ángulos. Entonces acá ya es 3x más x es justamente 4x. Acá teníamos ya 2x. Entonces, ¿cuánto faltaba? 2x. Ya tenemos este ángulo que es 2x. Entonces vean ustedes que eso es muy interesante. Para eso hemos usado esta propiedad. Entonces, luego de eso, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, este triángulo, digamos que estamos resaltando, así, de naranja, este triángulo de naranja va a ser congruente con este triángulo que estamos resaltando de rosado. Va a ser congruente. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar. Hemos dicho ya en videos anteriores que la congruencia es cuando dos triángulos son iguales. No que sean parecidos, sino iguales. Ahora, tenemos dos triángulos, el triángulo naranja y el triángulo rosado. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es de que tenemos que ver los lados. Ya. Entonces, en este caso, tenemos un lado AB que es igual a este lado. Recuerdan que todavía no habíamos usado este dato. Ahí está, para eso lo vamos a usar. Luego, otro dato muy importante, recuerden que hemos prolongado para formar un triángulo que era isósceles. Entonces este lado de aquí es igual a este otro lado de aquí. Entonces vean ustedes, tenemos los lados, tenemos ahí los ángulos que son iguales. Entonces al lado que es rojo se le pone 3x, al lado que es rojo se le pone 3x, ahí está. Justamente, ahora que nos falta, al lado que no tiene, digamos, acá el que está libre, se le pone en este caso 3x en el triángulo naranja. Entonces necesariamente todo esto es 3x. Y vean ustedes, x era un dato inicial del problema, cuando faltaba 2x, ya tenemos ahí todo. Entonces finalmente,
¿qué es lo que falta? En el triángulo rosado, en este triángulo que ahora vamos a resaltar, por ejemplo en naranja, con la congruencia, ya hemos visto que este ángulo es 3x, 3x y 2x. La suma de todo nos sale 180, es decir, 8x igual a 180. Dividimos y aquí nos sale 22,30. Quiere decir que la respuesta es la letra C. Vamos con el siguiente problema. En este caso es similar al problema anterior. Lo que sucede es que nos dan el dato. Acá está el gráfico ya. Digamos acá está 3 alfa. 3 alfa igual, 2 alfa, 2 alfa igual, alfa y alfa. No hemos variado en eso. AB vale 16, ahí está. Y BD vale 13, ahí está, que vale 13. Hallar CD. Ahora, similar al problema anterior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prolongar. Por ejemplo, de acá, vean ustedes, prolongamos esta línea. Y eso es lo que hemos hecho, esta línea de acá. ¿Cuál es la idea? La idea, vean ustedes, es formar un triángulo isósceles. Quiere decir que este lado tiene que ser igual a este lado. Esa es la idea. Entonces, si esa es la idea, recuerden que inicialmente acá era alfa y acá está alfa. Si estos lados, vamos a ponerlo así, si estos lados son iguales, necesariamente estos ángulos tienen que ser iguales. Entonces acá es alfa y acá nos sale 2 alfa. ¿Por qué? En un triángulo, la suma de este ángulo más este ángulo, el externo, me sale la suma de esos dos ángulos. Entonces acá es 2 alfa. Listo. Ahora, recuerdan ustedes que inicialmente el problema nos decía, que todo valía 3 alfa. Ya tenemos alfa, nos falta 2 alfa. Pero vean ustedes, en este triángulo que vamos a resaltar de naranja, con los ángulos, es decir, ya tenemos 2 alfa y 2 alfa, nos damos cuenta que es otro triángulo isósceles. Si los lados son iguales, los ángulos también son iguales. Quiere decir, si acá es alfa y alfa, todo este es un dato, vale 13. ¿Cuánto tiene que valer este lado? 13. Entonces vean ustedes, este era un dato ya hasta acá. Y en el otro caso, ¿por qué? En el otro caso, vamos a borrar para que se note un poco más. Vamos a borrar. Ya hemos usado, por ejemplo, hemos usado este dato del 13. Pasa acá. Listo. Ya está. Pero nos falta otro triángulo más. Este otro triángulo. Vean ustedes. ¿Por qué? Porque acá era 2 alfa. Y hay un dato ya del problema que esto vale 2 alfa. Igual, vean ustedes, los ángulos son iguales, los lados como tienen que ser iguales. Si acá era 16, por tanto el problema acá es 16. Y recuerden ustedes que en el triángulo, este triángulo que estamos resaltando aquí, en todo este triángulo, ya habíamos dicho que esto era alfa, esto era alfa. Y si este lado vale 16, ¿cuánto vale este lado? 16. Listo. Entonces, ¿cuánto vale desde D hasta C? La suma 13 más 16 y eso nos sale 29. Quiere decir que la respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. En un triángulo ABC obtuso en B, ¿qué significa un ángulo obtuso que sea mayor a 90 grados? Se traza una sevillana. ¿Qué es una sevillana? Una línea. BD tal que AD es igual a BD más BC. Si el ángulo BCA es igual a 20. A ver, vamos a ver. B, acá está B, C, A. Este ángulo es 20. Y está este dato. BDC es 40. Vamos a ver B, D y C. Este es 40. Listo. Hallar ABD. El ángulo AB de todo este ángulo. Entonces hay que explicar y hay que usar los datos. Nos dice primero que se traza una sevillana BD. La sevillana, como hemos dicho, es una línea B de acá hasta la sevillana. Listo. El otro dato es justamente todo esto de acá. Pero vamos a ponerle letras. A CB le ponemos B minúscula y a BD le ponemos A minúscula. Ahora, ¿qué hacemos?
nosotros vamos a hacer un trazo. La idea es formar triángulos isósceles, como ya hemos hecho en problemas anteriores. Esos trazos nos van a ayudar muchísimo. Hacemos este trazo. ¿Y cuál es la idea? La idea es formar un triángulo que sea isósceles. ¿Por qué? Vamos a ver. En este caso, digamos, ya tenemos acá 40. Entonces, ¿qué sucede? Vean ustedes. En este caso, el triángulo, digamos, B, P y A. ¿Qué es lo que sucede? Hacemos este trazo desde B hasta P. Y también este otro trazo desde acá, P hasta A. Vean ustedes, ya está. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si al ser un triángulo isósceles, quiere decir que estos lados, vamos a ponerlo así, son iguales. Entonces los ángulos también son iguales. Y acá la idea es formar dos triángulos que sean isósceles, dos. ¿Cuáles serán estos dos triángulos isósceles? Los dos. Este de acá, vean ustedes que estamos resaltando en naranja. Y la idea es que el otro triángulo isósceles sea este pequeñito de acá, el rosado. Y simplemente hallamos eso cuando hacemos el trazo desde B hasta P. Entonces, la propuesta es esa, formar triángulos isósceles. Ahora, si es isósceles, este lado BP vale A, este lado vale también A. Entonces, esto vale 40, esto tiene que ser 20 y 20. Si el triángulo naranja es isósceles, quiere decir que si acá es 20, acá tiene que ser 10 y 10. Ya está. Ahora, el otro dato, el último dato, que AD es igual a BC más BD. Ya todo esto es igual a BD, que es A más BC, que es BA más B. Ya teníamos A, ¿cuánto nos falta? B. Listo. Y simplemente al formar esos dos triángulos isósceles nos damos cuenta que este ángulo es 30. Y eso es lo que nos pide el problema, el ángulo ABD. Quiere decir que la respuesta es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. En el interior de un triángulo a veces se ubica un punto O. Aquí está el punto O. Tal que nos dicen que, por ejemplo, vamos a poner los datos. Nos dice que OCB vale 2x. OCB, todo esto vale 2x. OAC 3x. OAC 3x. ABC 12x. ABC, todo esto vale 12x. Ya está. Y finalmente que AO, vamos a poner AO, todo esto de acá, es igual a OC, todo esto de acá, y eso es igual a AB, a todo esto de acá. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es de que estamos viendo acá en este triángulo rosado, un triángulo isósceles. Los lados son iguales, los ángulos tienen que ser iguales. Si esto era un dato 3x, esto tiene que ser 3x necesariamente. Listo. Luego de eso, vean ustedes, borramos esa información. Nosotros nos vamos a concentrar solamente en un dato que nos falta. ¿Qué sucede en este caso? En este triángulo que vamos a resaltar de naranja, aquí, en este triángulo de naranja, lo que sucede es de que tenemos muchas opciones. Entonces, a veces se usan fórmulas, pero nosotros vamos a usar nuestro razonamiento. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a ponerle letras. Por ejemplo, a este le pongo A y a esto de acá le pongo un ángulo B, una letra A y B. Yo sé que del gráfico que A más B será igual a ¿cuánto? A 12. Pero hay una propiedad también que nos dice que, digamos, la suma de este ángulo B más todo este ángulo nos sale este ángulo de acá. Como los lados son iguales, los ángulos son iguales, si este ángulo vale A, esto vale A. Entonces, en el gráfico vemos que A será igual a todo esto de acá, que es 3x, más todo esto de acá,
que 5x. 3x más 5x es 8x. Más b. Entonces ya está. Este b pasa a restar. Entonces a menos b. Eso es igual a 8x. Recuerden que acá era 12x. Si sumamos estas ecuaciones se va y nos queda 20x. Quiere decir que a es igual a ¿cuánto? A 10x. Y b vale 2x. Ya tenemos que esto vale 10x. Entonces esto vale 10x. Y listo. Entonces la suma es un triángulo equilátero. Lo estamos demostrando. Y que la suma total es justamente digamos a 180 grados. Pero en este caso cada uno vale 60 grados. Es decir que 10x es igual a 60. X vale 6. Por lo tanto la respuesta es la letra A. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.